el territorio nacional están los elementos necesarios para la existencia de yacimientos de hidrocarburos. El Estado Dominicano le está dando hoy día un poquito más de importancia al tema de la exploración de petróleo. El petróleo de Asua nunca hubo que encontrarlo a gran profundidad. Él corría. Y ahí es donde nosotros como país no hemos hecho las inversiones pertinentes para llegar a profundidad. Es el Estado el que debe dar el primer paso para motivar al inversionista a que venga. Que tú tienes en Cotuí en materia de oro y plata, ¿tú no lo tienes en Santo Domingo? ¿No lo tienes en San Pedro? Lo tienes concentrado en Cotuí. Ha mostrado interés Arabia Saudita, por ejemplo. Ahí es donde está el tema. Hacen referencia también en ese estudio al gas natural. Amigos, bienvenidos a esta entrega con Osiris de León, reconocido geólogo que pone al servicio de la patria sus conocimientos y que nos distingue con su presencia. Bienvenido, don Osiris. Buenos días, José Peguero, buenos días a todo el pueblo dominicano. Contento de estar conversando contigo y con todo el país sobre tantos temas que hay en la agenda diaria. Así mismo es. Nos gustaría que usted se refiera a dos aspectos fundamentales que no pueden pasar por alto y que una persona como usted que conoce a fondo nuestro país puede explicar bastante bien. Me gustaría que hablemos de petróleo y de tierras raras. Primero comenzando con el petróleo. Hace unos días, y voy a leer justamente la publicación que hizo Refidonza, la Refinería Dominicana de Petróleo estuvo haciendo un estudio donde se indica que en el territorio nacional están los elementos necesarios para la existencia de yacimientos de hidrocarburos, citando por ejemplo lugares como Asua, como San Juan, como Enriquillo y gran parte del Cibao. Y ese informe se hizo en colaboración con la Universidad de la UNFU y la Universidad de Santander de Colombia. ¿Qué usted nos puede decir al respecto, don Osiris? Mira, el hecho de que la Refinería Dominicana de Petróleo, que es un ente productivo, no administrativo, no es un ente de políticas públicas en la administración pública, como lo es el Ministerio de Energía y Minas, como lo es la Dirección General de Minería. La refinería importa combustibles, procesa combustibles y distribuye combustibles. Por tanto, es una entidad muy ligada directamente al tema producción. Eso tiene una ventaja cuando tú estás hablando de exploración, porque ellos que son importadores de combustibles y procesadores de combustibles saben la importancia estratégica que tiene hoy y mañana el combustible, más allá de cualquier debate técnico que haya en una sociedad internacional o local. Por tanto, el hecho de que ellos estén asumiendo el tema es una señal importante para el país. Quiere decir que el Estado Dominicano le está dando hoy día un poquito más de importancia al tema de la exploración de petróleo. ¿Qué han hecho ellos? Han recopilado toda la información desde 1887 hasta el presente. Tú y yo hemos hablado otras veces de aquel reporte de William Gabb, Así mismo es, que evidenciaba la presencia de petróleo en la zona de Higuerito, que no fue un descubrimiento que hizo William Gabb, sino simplemente él fue llevado allí por los comunitarios. Él estaba haciendo un reconocimiento geológico de todo el país y al ver aquel geólogo extranjero en la zona, los comunitarios dijeron, venga, vamos a mostrarle que allí hay un material que nosotros lo recogemos diariamente, lo colocamos en nuestras lámparas y nos iluminamos por la noche. Y William Gabb lo reporta así. Desde entonces, empresas extranjeras han venido al país a explorar. La primera empresa atraída por ese reporte de William Gabb fue Lancaster y Cryder, una empresa inglesa que vino, obtuvo un permiso de exploración y se emplazó justo en la margen derecha del arroyo Higuerito, que es donde el petróleo flotaba. El petróleo de Asua nunca hubo que encontrarlo a gran profundidad. Él corría por el cauce del arroyo Higuerito y todavía hoy día corre por el cauce del arroyo Higuerito. Eso permitió que ellos hicieran un pozo. Ahí está, tú puedes ir, visitarlo, fotografiarlo, documentarlo. Está visible, todavía está la camisa del pozo, la tubería de acero. Y encontraron presencia de petróleo, pero no en las cantidades en que esperaban. Posteriormente, en 1939, la petrolera dominicana, guiada por ese pozo de Lancaster y Cryder,
guiada por la presencia de petróleo en el arroyo Higuerito, guiada por la acumulación de azufre en superficie, tú llegas y todo aquel escenario parece un espectáculo lunar, porque el azufre, cuando precipita en forma de cristales, toma un color amarillo limón. Y entonces es muy distinto al color normal que tú conoces de la Tierra. Desde que tú vas caminando por un lugar y tú ves ese color, tú dices, aquí hay azufre. Pero además, el olor del azufre es característico. Sí. Nada se parece al olor del azufre. Todo el mundo conoce el olor del azufre, inclusive mucha gente a quien se le ha dañado en su finca un huevo y se produce ácido sulfídrico, conoce el olor. Esto le iba a decir. Y los que han ido a bañarse en la proximidad del lago Enriquillo, que hay unos balnearios naturales. La azufrada. Que está azufrado. La azufrada de Duvergé huele. Bueno, de hecho, y qué bueno que tú citas ese ejemplo, históricamente la gente ha ido allí a la azufrada de Duvergé a bañarse para curar dolencias en la piel, enfermedades epidérmicas, por entender, y eso es válido, está documentado por los dermatólogos, que el azufre es curativo en afecciones de la piel. Si tú revisas en cualquier farmacia, los componentes químicos de los productos para la piel generalmente están sustentados en azufre. Oh, qué bien. Entonces, por eso, donde hay una azufrada, y tú lo ves en Italia, lo ves en Francia, lo ves en España, lo ves aquí, la gente va a bañarse, porque esas aguas son tibias y cargadas de azufre. Entonces la gente allí se relaja y sale mejor cuando tiene. Tú sabes que en el pasado, cuando no había muchos medicamentos para la piel, la gente tenía muchas llagas en la piel por cualquier irritación en la epidermis. Entonces la gente iba a donde había una azufrada, se bañaba y notaba una recuperación inmediata. Entonces eso es una señal de azufre. Esa señal de azufre tú la ves ahí en Higuerito y la ves ahí en Maleno. Por tanto, ahí en 1939 se hizo el pozo Maleno 1, que fue la época de esplendor, porque Trujillo le dio mucha promoción a eso. Y se publicaban fotografías en los periódicos, en las revistas, se hacían actividades en Asua, y todo aquello era festivo en Asua, por entender que Asua había encontrado ya un depósito de petróleo. El petróleo salía arriba, por la torre. Están las fotografías ahí, en los documentos históricos, tú lo puedes ver en el Archivo General de la Nación. Por eso, siempre se ha entendido en República Dominicana, desde el punto de vista geológico y desde el punto de vista minero, que la zona ideal para tú explorar petróleo es la zona de Asua. No quiere decir que en otra zona tú no puedas tener más petróleo que en Asua, pero ya tú tienes una referencia en Asua. Tú tienes dos pozos que produjeron petróleo, Higuerito 1 y Maleno 1. ¿Cuál es la limitación que han tenido esos dos pozos, José Peguero? Bueno, pues que uno tiene 300 pies y otro 900 pies. Son pozos casi para exploración de agua, no para exploración de petróleo. Nadie en exploración petrolera hace pozos de 300 pies. 300 pies son 100 metros. No tiene tanta 900 pies son 300 metros. Sí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que un pozo para exploración de petróleo normalmente es un pozo profundo. 3.000 metros, 4.000 metros, 5.000 metros. Es decir, 10 veces más profundo de lo que tú has tenido hasta ahora. Y ahí es donde nosotros como país no hemos hecho las inversiones pertinentes para llegar a profundidad. Entiendo, y así lo he vivido de forma directa, siendo yo subgerente administrativo del Banco Central, autoricé una inversión de $1 millón para hacer un pozo petrolero ahí en Asua, y la Dirección General de Minería se opuso. Y el argumento es válido desde el punto de vista de la administración pública. Se opusieron en ese momento. Sí, se opusieron porque dijeron que eso no tiene que ser un papel del Estado, que el Estado es un regulador, es un director, es un planificador. Pero la parte operativa tiene que ser del sector privado. Yo no coincido con ese modelo de administración pública. Para ser un buen regulador, también debe ser un buen operador. ¿Qué es lo que está haciendo la refinería ahora? Y por eso me satisface que la refinería haya dado ese paso al frente, porque la refinería cuenta con recursos. Y como cuenta con recursos, puede tomar su propia iniciativa vía su consejo de administración y decir, ok, nosotros con nuestros propios recursos vamos a hacer 5 pozos de exploración de petróleo. Y ya no hay que pedirle a la Dirección General de Presupuesto una autorización para eso, sino que si lo decidieron, entonces ellos pueden con sus recursos hacerlo y es válido.
Entonces yo creo que por ahí vamos por buen camino, José. O sea, que estamos en la antesala ya de toma de decisiones importantes para comprobar lo que esos estudios ya están adelantando. A nivel de la administración pública, sí. Tú sabes que siempre hemos tenido empresas privadas que han venido a explorar. Standard Oil estuvo aquí explorando, Canadian Superior Oil Company estuvo explorando, Caribou Oil estuvo explorando aquí, Petrolera Dominicana que estaba asociada con una empresa venezolana estuvo explorando aquí. Pero yo siempre creo que a nivel del subsuelo, la prioridad debe tenerla el Estado, por lo siguiente. El artículo 1 de la Ley Minera 146 y el artículo 14 de la Constitución de la República establecen que el subsuelo es propiedad del Estado. En consecuencia, es el Estado el que debe dar el primer paso para motivar al inversionista a que venga. ¿Y cómo el Estado lo hace? El Estado puede perfectamente explorar oro, plata, cobre, zinc, níquel, piedra caliza, yeso, sal, arcillas industriales, todo. O sea, y con esa información, llamar a las empresas, como se hizo cuando se licitó el depósito aurífero de Pueblo Viejo. Sí. Miren, señores, nosotros tenemos una mina con 30 millones de onzas troy de oro y 150 millones de onzas troy de plata. ¿Quiénes están interesados en venir a explotar esto en asociación con el Estado? Todo el mundo quiso venir. Vino Newmont, vino Placer Dome, después vino Barrigold, vino todo el mundo. ¿Por qué? Porque en cualquier lugar del mundo donde hay un depósito importante en el subsuelo de petróleo, de carbón, de diamante, de oro, de plata, de níquel, las empresas van a venir. ¿Sabes por qué? Porque los recursos minerales del subsuelo en grandes volúmenes concentrados en pequeñas áreas no son abundantes. No son abundantes. ¿Ves? O sea, no todos los países tienen petróleo, no todos los países tienen oro. No depende mucho de la extensión territorial, sino depende de situaciones particulares que se dieron en el pasado geológico, donde había unas grietas por las cuales subieron soluciones hidrotermales que estaban cargadas de oro, de plata, de cobre, de zinc, de níquel. Entonces eso no está en cualquier lugar. Es decir, lo que tú tienes en Cotuí en materia de oro y plata, tú no lo tienes en Santo Domingo, no lo tienes en San Pedro, lo tienes concentrado en Cotuí, en un lugar donde había grietas, donde esas soluciones hidrotermales ascendían desde la cámara magmática. Entonces, no son tan extensos los lugares del planeta Tierra donde tú tienes concentraciones minerales importantes o concentraciones de hidrocarburos importantes. ¿Qué ocurre con el tema del hidrocarburo? Estamos en la cuenca del Caribe, José Peguero. La cuenca del Caribe es la cuenca que en el planeta Tierra tiene más hidrocarburos. ¿Dónde están las mayores reservas de petróleo? Venezuela. ¿Pero de qué lado de Venezuela? Del lado norte, que es el lado de la cuenca del Caribe. ¿Dónde están las reservas petroleras de Estados Unidos y de México? Están en el Golfo de México. ¿Y qué es el Golfo de México? La extensión occidental de la cuenca del Caribe. ¿Dónde están las reservas de petróleo y gas de Trinidad? En la cuenca del Caribe. Entonces tú estás hablando que quienes explotan grandes volúmenes de petróleo acá en América lo están haciendo en la cuenca del Caribe. Y nosotros pertenecemos a la cuenca del Caribe con la ventaja de que estamos en el centro de la cuenca del Caribe. Entonces esto es un territorio geográficamente y geológicamente ideal para tú explorar el subsuelo buscando petróleo, porque ya tú tienes el referente de Venezuela. Si Venezuela cuenta con reservas petrolíferas mayores que las de Arabia Saudita, lo lógico es que todos los países del Caribe estemos explorando petróleo. ¿Y qué ocurrió con la licencia de exploración que se le otorgó a Apache, que incluso el presidente de la República Dominicana dio una rueda de prensa explicando que ya eso se había encaminado y que ellos iban a explorar? ¿Qué hallazgos consiguió Apache? Mira, Apache como empresa migró a APA International. Si tú lo estás buscando hoy como Apache explorando, no vas a encontrar APA. El compromiso era desarrollar un determinado alcance de trabajo en la cuenca marina a 5 kilómetros al sur de San Pedro de Macorís, porque es parte de una sección estratigráfica calcárea que ellos entendían que podía ser potencial y que estaba dentro de los lotes que el Ministerio de Energía y Minas había licitado en los años 2018 y 2019. Yo fui parte de la
comisión que en nombre y en representación del Ministerio de Energía y Minas recibió la documentación de parte de Apache International. Está publicado ahí en la prensa. Está el ministro, estoy yo y está el viceministro. Recibimos la documentación. Fue la única propuesta que se presentó. Y por ser la única propuesta que se presentó, te debo decir que hay una señal para nosotros como país. Tenemos que hacer más promoción. Totalmente. Si tú haces una licitación en un territorio del Caribe que tiene tanto potencial para hidrocarburos y solamente llega a una empresa, quiere decir que te falta compartir más información o que te falta generar más información a tu cuenta, a tu costo, ponerla sobre la mesa en los congresos internacionales que tienen que ver con exploración petrolera para motivar a las empresas, diga, pero ahí hay potencial, yo voy allá, yo voy a explorar. ¿Quiénes son los que están en mayor capacidad de desarrollar amplios programas de exploración petrolera? Los que ya están explorando y explotando petróleo, porque están generando riqueza con la comercialización del petróleo. En tal virtud pueden separar un porcentaje pequeño de sus beneficios para seguir explorando en otros territorios. Por ejemplo, sería bueno que la República Dominicana invite a Arabia Saudita. Definitivamente. Para y que lo haga. Se ha hecho. Se ha hecho. ¿Y cuál ha sido, ha mostrado interés Arabia Saudita, por ejemplo? Ahí es donde está el tema. Tu interés en mi proyecto va a depender de que tú le veas importancia a mi proyecto. Sí. Si yo te digo de repente, José Peguero, vamos a explorar petróleo en la selva amazónica, la primera pregunta que tú me vas a hacer a mí, pero ¿hay algún indicio de que por ahí haya petróleo? Sí. Porque el que explota petróleo sabe que tú puedes tener un pozo aquí exitoso y un pozo fallido aquí, al lado. Sí. En Colombia hay una región que se exploró y los primeros 80 pozos fueron fallidos. El último pozo, ya recogiendo los equipos, fue el que mostró presencia de petróleo. Porque tú puedes estar en el borde de la cuenca. Sí. Y si estás en el borde exterior de la cuenca, tus pozos van a ser fallidos. Ahora, desde que tú llegues al borde interior de la cuenca, ya tus pozos comienzan a producir petróleo. Es como una cisterna que tú tienes en tu casa. Mientras tú estés perforando fuera de la cisterna, no vas a estar encontrando agua. Para nada. Hasta que tú perfores la cisterna, ahí es donde tú vas a encontrar el agua. Eso pasa con el petróleo. El petróleo no está distribuido uniformemente en el subsuelo a lo largo del planeta Tierra. Son cuerpos que en el pasado quedaron atrapados. Y es lo que llamamos una trampa estructural. Pero está ahí como si fuera una cubeta. Unos pequeños, otros medianos, otros extensos, pero son depósitos puntuales, locales. No, eso no quiere decir que cubre miles y miles de kilómetros. No es así. Por tanto, tú necesitas como país hacer tu propia exploración. O la haces con recursos tuyos. O te asocias con empresas internacionales donde ellos ponen una parte de los recursos y tú pones otra parte. O haces un acuerdo donde tú dices, mira, yo te voy a dar todas las facilidades como el país, tú pones el capital y vamos a compartir beneficios si el proyecto es exitoso en tanto por ciento para ti y tanto por ciento para nosotros como país. Hay muchas modalidades de hacerlo, pero siempre tú tienes que partir de una base referencial. Fue tan fácil licitar la mina de oro de la Rosario Dominicana en el año 2000 porque había todo un pliego, todo un dossier que te confirmaba con ensayos de laboratorio que allí tú tienes 30 millones de onzas Troy de oro. Y eso es un caso muy excepcional en el planeta Tierra. Pocos depósitos tienen tantas reservas de oro como ese pequeño territorio. En tal virtud, todo el mundo tenía interés en venir a explotar esa mina. Si yo quiero esa mina, fíjate que esa mina es la cuarta de mayor producción de oro en el mundo. No en Latinoamérica, no en el Caribe, no en Occidente, en el mundo. Entonces, eso quiere decir que en la medida en que tú tienes más información para presentarla a inversionistas de esa área, más gente viene y se interesa. Entonces, si tú tienes mucha información sobre las cuencas sedimentarias del país, porque el petróleo solamente se acumula en cuencas sedimentarias, no está en cuencas ígneas, son cuencas sedimentarias, no se acumula en regiones ígneas. En la cordillera central no busque petróleo. Tienes que buscarlo en la planicie costera oriental o en la bahía de Neiva, la bahía de Ocoa, la plataforma de Asua, pero en rocas sedimentarias. Entonces, tú levantas toda la información que puedas levantar y esa información tú la pones en un documento bien ilustrado, en inglés, español, francés y tal, en varios idiomas. Hasta en mandarín. Sí, hasta en mandarín. Y
tú lo compartes, lo subes a la web y tú dices, ok, estamos invitando a una licitación y la licitación va a ser para diciembre. O sea, tú la subes 8, 10 meses antes para que todo el mundo tenga tiempo de ver eso, estudiarlo en detalle, pasárselo a sus consultores, a sus expertos, a sus asociados, que lo vean en detalle y digan, ok, sí, nos interesa esto. Tú no puedes ponerlo de hoy para mañana, porque esa gente está muy ocupada en el día a día de la producción y comercialización del petróleo. Sí. Pero si tú lo haces con tiempo, con toda la documentación pertinente, y tú le pides a la Cancillería que a través de los embajadores que tenemos en los diferentes países donde se produce petróleo, se acerquen con las empresas y con los gobiernos y los motiven a venir al país, yo sé que en lugar de que venga una empresa, como vino Apache International, vendrían 12, 15 empresas interesadas, porque el solo hecho de ser parte de la cuenca del Caribe es un atractivo. Porque ahí tú tienes el petróleo de Venezuela. Entonces yo creo que, claro, es tu referencia mundial. Entonces yo sí creo que el Estado Dominicano debe participar en la exploración y por eso saludo el que la refinería dominicana de petróleo haya asumido el tema de la exploración, por lo menos con un primer documento que recoge, recopila, reúne todo lo que ha sido la exploración a nivel regional en el país y la presenta en un documento para motivar al propio Estado Dominicano y motivar a las empresas internacionales que exploran y explotan petróleo a que se animen a venir al país. Y sobre el gas natural, ellos hacen referencia también en ese estudio al gas natural. Se hicieron algunos estudios sobre gas natural en la cuenca del Cibao Oriental, la zona de San Francisco de Macorís, La Guisa, Bajo Yuna, Nagua. Ahí estuvo explorando la petrolera 1111 con recursos propios, pero sus recursos eran limitados y al agotarse los recursos pues suspendieron. Algunos de los pozos que ellos hicieron mostraron concentraciones importantes, interesantes, atractivas, pero no lo suficiente como para justificar una explotación. Pero te da una señal, sigue explorando. Hay depósitos donde tú exploras y no encuentras nada importante. Ese depósito aurífero de Pueblo Viejo, Trujillo se pasó toda su vida explorándolo. Pero no había la tecnología, ni había tantas reservas calculadas. Habían indicios, había señales. Sin embargo, pasado el tiempo, todos nosotros nos sorprendimos con la cantidad de oro que había. Porque las cuantificaciones originales eran muy, pero muy inferiores comparadas con las cuantificaciones que tenemos hoy día. Entonces eso quiere decir que la exploración siempre es fundamental cuando tú hablas del subsuelo, porque es lo que te permite acopiar mucha información, ponerla en un documento y que entonces las empresas internacionales que se dedican a esa rama se animen y vengan a explorar junto contigo todo ese subsuelo. Retomando el oro, ahora que la República Dominicana, o mejor dicho, ahora que a nivel internacional se ha disparado la cotización del oro, ¿eso beneficia a la República Dominicana en momentos donde la Barrick Gold extrae ese mineral? Sí. La participación del Estado Dominicano en el contrato con Barrick está siempre atada al precio de venta. Tú tienes una participación en utilidades netas, un PUM. Eso depende del precio de venta. Tú tienes un IMA, impuesto mínimo anual. Eso depende del volumen de venta. Y tú tienes una participación de un retorno neto de fundición. Está atado al precio de venta. Quiere decir que en la medida en que el precio del oro se mantiene en ascenso, los ingresos del Estado Dominicano se mantienen en ascenso. Por eso es importante equilibrar lo que es el precio de venta del metal y lo que es el volumen de producción. Porque en la medida en que tú tienes capacidad para mantener una producción de por lo menos 1 millón de onzas troy de oro al año y 5 millones de onzas troy de plata al año, en esa medida el Estado recibe más beneficios y esos beneficios en parte van a las comunidades, en parte van a la Tesorería General de la Nación y se invierten en escuelas, en hospitales, en carreteras, empresas, en acueductos. Porque hay mucha gente que te dice a ti, me dice a mí, pero yo no veo el beneficio de la minería. Si usted va a la Tesorería Nacional, usted va a ver que ese dinero se invierte en escuelas, se invierte en hospitales,
se invierte en carretera, que quizá a veces no se invierte todo en la provincia. Es cierto, porque, como decía un ministro de Energía y Minas, y voy a citar el nombre, Pelegrín Castillo, a quien me tocaba asesorar de forma honorífica, cuando él era ministro, él decía, señores, los recursos mineros no son de la provincia, son del país. Eso es un patrimonio nacional, no es local, no es provincial. A veces pensamos que el río es de la provincia, que el suelo es de la provincia y que el subsuelo es de la provincia. El subsuelo es del Estado y por tanto lo compartimos todos. Una mina que tú tengas en Montecristi se beneficia a gente de Higüey y una mina que tú tengas en Pedernales se beneficia a gente de Puerto Plata, porque es un recurso que entra al Estado y el Estado tiene el deber, el compromiso y la obligatoriedad de distribuir los recursos entre todas las necesidades que tiene el país. Porque cuando tú vas a hablar con el presidente y tú eres el gobernador de una provincia, tú vas a clamar por tu provincia. Claro que sí. Pero yo como gobernador de otra provincia voy a clamar por la mía. Igual aquel diputado, igual aquel senador, igual aquel alcalde. O sea, sí, cada cual quiere que le atiendan sus necesidades y eso es válido. En tal virtud, un presidente de la República tiene que estar diariamente escuchando las demandas de todos. ¿Y con qué satisface esas demandas? Con los recursos de cada día. Lo que se colecta en las aduanas, lo que se colecta en la Dirección de Impuestos Internos, lo que se colecta en, digamos en este caso, en exportación de minerales, lo que genera el sector construcción. Entonces, el Estado recoge recursos para atender necesidades, pero el Estado lo que hace es llevarlo a una cuenta general y desde ahí va administrando lo más equitativamente posible. Que se logra la equidad ideal es muy difícil porque normalmente cualquier gobierno atiende más a quien está haciendo más presión por una necesidad o a quien tiene más urgencia por una necesidad. Es decir, si tú y yo vamos a un hospital y cuando llegamos tenemos interés que nos atiendan de inmediato, pero hay una persona que llegó con un infarto, esa persona tiene prioridad ante ti y ante mí. Y entonces uno como sociedad tiene que atenderlo. Cuando tú me dices las necesidades de Santiago, que es mi provincia, y las necesidades de Elías Piña, que es la más pobre, yo te digo, Elías Piña está en primer lugar, porque allí hay necesidades no satisfechas que hay que atender. Total. Educación, salud, agua potable, calles, aceras, contenes, empleo. Entonces, eso pasa con la administración pública. Quien tiene que administrar la nación tiene recursos limitados que siempre son inferiores al volumen monetario que tú requieres para atender todas las necesidades. Entonces eso te obliga a hacer recortes presupuestarios. Una de las tareas más difíciles que tú tienes en la administración pública es ser tesorero, pues tú tienes que estarle recortando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque cuando tú sumas todos los requerimientos que te manda todo el mundo en septiembre, octubre, para preparar el presupuesto, te da 3 veces el presupuesto que tú tienes que someter al Congreso Nacional. Y dice, bueno, las necesidades están, lo que no están son los recursos. Y por eso tú ves que los países se van endeudando. Estados Unidos se endeuda, China se endeuda, Japón se endeuda, Corea se endeuda. Nosotros nos endeudamos porque tú tienes que buscar recursos complementarios para cubrir una serie de programas que están en tu presupuesto porque son necesidades reales de la sociedad, pero tu economía no te está generando esos recursos. Sí, realmente, pero yo lo que creo que aunque el Estado acumule, como usted bien explicó y que el pueblo también valora esa explicación, los recursos en una cuenta donde después destina para esos fondos, bueno fuera que a las obras cuando se adquiere gran capital, gran dinero, se le asigne. Por ejemplo, este puente se construyó con los fondos de la Barrick-Gold. Esta carretera se construyó con los fondos de la Barrick-Gold para que el pueblo entienda hacia dónde va ese dinero, porque la gente dice, pero ¿qué tanto oro se extrae de la República Dominicana y cómo yo me beneficio de ello? Porque yo debería estarme beneficiando sin tomar en cuenta esa parte, sino de hacerlo un poquito más amigable y mucho más didáctico, que es lo que tiene que hacer el Estado en función que lo hace a través de los canales que tiene, pero que debería explicarlo mucho mejor para que el pueblo se empodere de eso. Pero ha sido justo ese trato. A nivel mundial, los tratos que se hacen con las empresas que explotan el oro, ¿qué margen promedian en comparación con la República Dominicana? Mira, primero totalmente de acuerdo con tu planteamiento. Ya en un programa anterior tú y yo hablamos de eso, de que esa debía ser la metodología. De que cada vez que el Estado Dominicano construya una obra, cuyos fondos vinieron como aportes del sector minero, que es parte de la exigencia de la ETA,
Es decir, la iniciativa para la transparencia de la industria extractiva, que es la industria minera. República Dominicana es signataria de la ITN. ¿Qué te exige? Mira, cada peso que te entre de la industria minera, transparéntalo. Dile a la sociedad en su conjunto cuánto aportó la minería metálica y cuánto aportó la minería no metálica. Y desglósalo en una tablita. La mina tal aportó tanto, la mina tal aportó tanto, la mina tal aportó tanto y la mina tal aportó tanto. Entonces, dile a la gente qué tú hiciste con el dinero que aportó cada una de esas empresas mineras. Que es el planteamiento que tú haces. Es decir, si yo soy de la provincia A y la provincia A tiene una explotación de piedra caliza y le genera al Estado 50 millones de pesos al año, por decir una cifra cualquiera, yo como comunitario quiero saber qué está haciendo el Estado con ese dinero que lo está aportando mi provincia. Reconozco, como te dije ahorita, que los recursos son nacionales, no son locales, y que también tienen que ir recursos a otras provincias porque hay otras provincias que no tienen el privilegio de tu provincia de tener oro, de tener plata, de tener cobre, de tener zinc, o de tener un producto mineral explotable. Pero Balaguer, cuando el caso de la renegociación de Falconbridge, abrió una cuenta especial y todo el dinero que pagaba Falconbridge a partir de la renegociación del periodo 86-88, Balaguer lo utilizó para la construcción de la presa de Higüey y de la presa de Aguacate. En tal virtud, todo el mundo supo y sabe que esas dos presas no se hicieron con otros recursos que no fueron los impuestos que pagó Falconbridge por la exportación de ferroníquel, fruto de una renegociación contractual que hizo Joaquín Balaguer en el periodo 86-88. Por tanto, la gente dijo, por lo menos nos está quedando algo de esa explotación. Por eso creo y coincido contigo que el dinero que aporta la minería del oro en la República Dominicana tiene que ir a una cuenta especializada. Yo nunca he sido partidario de que vaya al Fondo General de la Nación. Una cuenta especializada que se llame Oro y Plata. Claro que sí. Y que desde ahí el gobierno diga, cada vez que rinde cuenta en el Congreso Nacional, miren, en este año que cierra, el oro y la plata aportaron tantos millones de dólares o de pesos. Y con eso construimos la escuela tal, la escuela tal, la escuela tal. Totalmente. La presa tal, la presa tal, la presa tal. La carretera tal y el puente tal. O el canal de riego tal. O la escuela tal y el hospital tal. Entonces ya la gente sabe, y como tú dices, a la obra se le pone una etiqueta, obra construida con recursos procedentes de la explotación de oro y plata de República Dominicana. Entonces ya la gente es más amigable con el sector minero. Por tanto, yo creo que, y ahí voy a tu segunda pregunta, bueno, ¿es el acuerdo justo o no? Un acuerdo justo es un acuerdo donde ambas partes se benefician. Se beneficia la actividad estatal y la actividad privada. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú tienes un depósito aurífero, que tú no lo conoces, tú no sabes que está ahí, y tú le diste un contrato de exploración en virtud del texto de la ley minera 146-71 y la empresa exploró a su cuenta y riesgo, la ley minera te dice 40-60. 40 para el Estado y 60 para la empresa porque la empresa arriesgó en la exploración. Ahora, cuando ya tú tienes el depósito identificado, conocido, y la empresa no viene a asumir ningún riesgo porque ya sabe lo que hay, tú no vas a aventurar. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo hay supermercados que si tú lo compras, tú no vas a aventurar si te deja beneficio o no, porque está probado que son rentables. Sí. En tal virtud, si tú compras uno de esos supermercados, tú sabes que vas a comprar un buen negocio. Eso pasa con una mina de oro que te dice, miren, aquí están las reservas, 30 millones de onzas de oro, 150 millones de onzas de plata. Y la tecnología al día es esta. Esta tecnología permite recuperar el 92% del oro que está contenido en el mineral. El precio hoy día está por encima de $2,000 la onza Troy. Por tanto, esto es un negocio rentable para ambas partes. Ahí el Estado puede exigir, como exigió en la renegociación del contrato Barry, mitad y mitad. Usted tiene la mitad porque usted está aportando el capital, usted está aportando la tecnología, usted está aportando la administración y la gerencia. Y yo estoy aportando el recurso minero ya identificado, ya evaluado, con reservas probadas,
certificado por empresas internacionales. Por tanto, yo le estoy dando a usted un activo que está ahí y entre los dos lo vamos a extraer del subsuelo, lo vamos a procesar y lo vamos a colocar en el mercado y compartimos los beneficios a partes iguales. Pero hoy día está mitad. Está así, mitad está para el Estado y mitad para la base. Vamos a hablar ahora sobre lo que, perdón, no quiero irme de esa. Pero está así porque se hizo una modificación. Sí, la modificación. Si no se hubiese hecho la modificación. Claro. La modificación del 2013. Claro. Hay otra parte, el pasivo ambiental. El otro día a mí me tocó ir por helicóptero por esa zona y cuando vi me quedé sorprendido por la destrucción de esas montañas, por cómo estaban peladas esas montañas. ¿Qué usted nos puede decir? Porque yo en mi ignorancia me sorprendí mucho. Ok. Veámoslo en dos aspectos que son esenciales. La parte de frente minero y la parte que no es frente minero. Los frentes mineros a cielo abierto siempre van a estar desnudos. Siempre, en todas partes del mundo. En Estados Unidos, en China, en Francia, en Alemania. La parte que no es un frente minero abierto debe estar forestada. Debe ser verde. Ocurre que el mayor volumen de la minería dominicana es a cielo abierto. La única minería que tenemos ahora subterránea es la de Cormidón. Pero Cormidón en una segunda etapa, porque la primera etapa de Cormidón fue a cielo abierto. Cielo abierto se hace cuando el mineral está muy cerca de la superficie. Entonces no tiene sentido hacer túneles, sino que tú abres desde la superficie, quitas la vegetación, quitas la capa de suelo y comienzas a extraer la roca mineralizada, la llevas a trituración, la llevas a molienda, la llevas a clasificación, la llevas a una planta de proceso, allí la atacas con determinados elementos químicos y extraes el elemento metálico que es de tu interés y ya lo pasas a fundición y desde ahí te sale un lingote. Perfecto. Ahora, eso tiene que llevar al final de cada proceso de extracción, cuando ya tú terminas, cuando tú agotas un frente minero, lo que se llama un plan de cierre minero. Entonces tú dejas los taludes adecuados, que no se derrumbe con un evento meteorológico, tormenta, huracán, lluvias torrenciales, por vaguada, lo que sea. Le dejas un adecuado drenaje, pones una capa de suelo, porque el suelo que tú quitaste en la etapa inicial no lo botaste, sino que lo almacenaste, lo cubriste con una lona, lo almacenaste ahí y ahora viniste y lo colocaste. Y entonces ahora tú siembras gramíneas y reforestas con especies vegetales propias de la zona. Endémicas. Con la flora preferiblemente endémicas. Evitar esas especies introducidas como el eucalipto, la acacia mangium, la casuarina equisetifolia, porque vienen a competir con la flora local. Entonces, aquí hay una flora propia de todo el Caribe que es exuberante, que es abundante y es la que tú tienes que reproducir ahí y tú tienes suficientes ingenieros forestales y suficientes agrónomos que te pueden ayudar con un plan de recuperación. Pero lo que tú ves abierto siempre va a ser un frente minero que está activo, que está en operación. Tú no puedes cerrarlo. Es como tu cocina. Mientras tú estás preparando la comida o la cena siempre va a estar caliente porque la estufa está encendida y tú estás procesando alimentos. Entonces, si alguien te dice la cocina está caliente es porque está en servicio. Mientras una mina a cielo abierto está en servicio, sus frentes mineros van a estar desnudos porque es obligatorio que estén desnudos para tú perforar, cargar con explosivo, romper la roca, cargarla con palas y con camiones y llevarla a la fase de trituración y molienda. Entonces, como ese es un proceso estándar en todas partes del mundo, tú lo vas a ver así. Ahora, si tú estuvieras en una mina subterránea, por ejemplo, como se ha planteado hacer la minería en San Juan de la Maguana, en el Romero, sería todo subterráneo, sería distinto. Tú sobrevolarías el territorio y no verías dónde está la actividad porque está abajo, está escondida. Tú entras por una galería y la galería está en un lado de la montaña y ni siquiera la ves desde el aire dónde está la galería. Pero en este caso, como es minería a cielo abierto, siempre la vas a ver. Sin embargo, te puedo decir lo siguiente, José. Si tú vas a Loma Ortega, en La Vega, sí, yo fui una oportunidad. ¿Tú no ves dónde estuvo la actividad minera? Sí, yo porque fui ya se terminó la actividad minera de la terita niquelífera, se colocó la capa de suelo y se reforestó, mayormente con casuarina equisetifolia y con acacia magnum. Entonces ya lo que tú ves allí es un bosque. Algunos objetan, te dicen que es un monocultivo, lo cual es cierto, pero se le da tiempo para que el bosque nativo gradualmente
y lentamente se vaya recuperando y entonces ya tú sustituyes el bosque artificial que tú colocaste. ¿Y en qué tiempo vuelve a condiciones normales, según estimaciones? Bueno, mira, toda la zona ya es un bosque. Yo tengo fotografías que puedo compartir contigo, que he ido muchas veces ahí, y es un bosque. Y tú no ves dónde estuvo la minería y dónde no estuvo, porque está igual. Ahora, ya, yo estimo que para los próximos 4, 5, 6 años ya el bosque nativo va a ser dominante sobre el bosque introducido. Es decir, que ya tú podrás sustituir la casuarina equisetifolia y la acacia mangium, cortarla, hacer el raleo típico que se hace y dejar el bosque. Solo que vas a tener que asumir el riesgo de que la gente te diga que tú estás depredando el bosque. Porque desde que la gente vea que se está talando, dice, están deforestando, están talando, eso es para leña y carbón. Pero si se le informa adecuadamente a la población, creo que la población acepta el argumento como bueno y válido. Ahora vamos a dar continuidad a la parte de tierras raras. En la provincia de Pedernales hay tierras raras y se ha confirmado, por aún falta data que permita determinar la cantidad y la ubicación. Las tierras raras han tomado un lugar protagónico en la industria tecnológica del siglo XXI.